Rápidamente vamos a iniciar para entrar en materia a este panel, la mercadotecnia en los contextos de la pospandemia y la inteligencia artificial. Primera pregunta, si les parece bien, y si así lo desean, a mano alzada, a quien le venga inmediatamente la respuesta. ¿Cuál fue el papel de la mercadotecnia? ¿Cuál está haciendo en todas sus vertientes durante la pandemia? ¿Qué pasó con la mercadotecnia en estos casi 3 años que estuvimos? Maestra Dolores, por favor. Sí, muy buenos días. Pues bueno, yo no puedo evitar ver todos estos temas desde el punto de vista financiero. Soy administradora financiera, entonces mi perfil me enfoca ya, y ahí voy a tratar de dar algunas opiniones, algunos datos que van a ayudar a ver cómo fue el desarrollo, cómo fue tu carrera y la tendencia a lo que va a ir el mercadólogo desde la pandemia para acá. Como ustedes saben, porque lo vivimos, ¿no? Cada uno de nosotros en casa, con nuestros papás, todos aquellos que trabajaban, vieron y experimentaron el cierre de empresas. Se comenta, según los datos estadísticos, aquí por lo menos en México, más del 80% de las empresas microempresas, que son micro, pequeñas y medianas empresas, cerraron más del 80% de sus negocios. Algunos lo hicieron de forma muy definitiva, algunos solamente estuvieron haciendo cierres temporales, haciendo que sus trabajadores disminuyeran sus horas laborales por temporadas, lo que provocó, por lo tanto, pues que sus operaciones comerciales bajaran y sus pérdidas experimentaran, que fueran también a la baja. Algunas de estas empresas micro pues ya no se salvaron, muchas de estas cerraron, como ustedes han de saber, a lo mejor saben que sus familias trabajaban y de repente la empresa ya no se recuperó, ya no pudo hacerlo y ya se quedó en el desempleo. Pues bueno, en esta tendencia de este tipo de empresas, también es necesario ver que tanto en México como en el mundo hubo empresas ganadoras, hubo empresas que debido a gran necesidad que hubo en algunos giros, en algunos campos, pues esas empresas se desarrollaron. En este caso te comento dos casos rápidos, ¿no? En el caso, desde el punto de vista de sus utilidades y desde el punto de vista de los empleos que generaron o de los que se perdieron, sí, una de estos casos pues son todas aquellas empresas de plataforma de entretenimiento, ¿sí? Por ejemplo, Netflix. Aquí te comento, ¿sí? Pues ellos tuvieron una expansión, subieron rápidamente sus suscriptores, pasando a millones de suscriptores prácticamente el primer trimestre de 2019 hacia el segundo aumentó prácticamente 50,000 millones de suscriptores. Eso provocó ganancias, provocó empleos, ¿sí? Sin embargo, otras empresas, como por ejemplo, pensaremos que algunas de esas de paquetería, que tuvimos que experimentar, no podíamos salir, teníamos que estar pidiendo todo por paquetería, ¿sí? Como ejemplo, utilizando las plataformas de compra en línea como Amazon. Amazon fue una de estas empresas que experimentó algo interesante. Ella, el primer trimestre, obtenía alrededor de unas ganancias de 1.200.000 millones de dólares de ganancias anuales. Bueno, en ese trimestre, y de este trimestre del 2019 al segundo trimestre, aumentaron sus ganancias hacia los 2.500.000. Casi dobleteó en 2 trimestres. Pero algo importante surgió aquí. Así como hubo empresas ganadoras, también hubo perdedoras. A pesar de que este tipo de empresas obtuvieron muchas ganancias, también ya en el fondo, ya en la inversión, ya viendo sus finanzas, no le fue tan bien. Porque tuvo que hacer inversiones extraordinarias, ustedes saben, que sí tuvo que trabajar, sus almacenes estuvieron trabajando, su gente estuvo trabajando, pero sin embargo tuvieron que forzosamente invertir en infraestructura para ver todo lo de desinfección. Rociadores, sobre todo para las paqueterías, gel para los trabajadores, protectores, todos esos materiales y recursos que tuvo que invertir la empresa millonaria, en donde sus utilidades que había reportado de 2.500 millones, pues le tuvo que invertir 4.000 millones, por lo tanto obtuvo pérdidas. Y tú dirás, pues bueno, pues es una empresa que pues tuvo que haber tenido un despunte, sí hubo un despunte, pero las inversiones fueron muy fuertes, y así como a ella le pasó a muchas de las empresas que a lo mejor no tenían el suficiente poder adquisitivo para poder tener a sus trabajadores trabajando con la sana distancia y todo lo demás, porque había que invertir en
equipos y en todo lo demás. Entonces, bueno, este es un caso importante, interesante. Sí obtuvo ganancias, pero al final, aparentemente, ganancias comerciales de expansión, pero ya en ganancias financieras no lo fue así. Otro punto interesante es el desempleo que tuvo toda esta pandemia y que te está afectando al mercadólogo. El desempleo aquí en el Estado de México se reportó que tuvo en el área comercial, todos los negocios del área comercial que cerraron, provocó que hubiera un desempleo más o menos del 60%, entre el 60%, sí, de todos sus trabajadores. Y en la parte de todos los negocios comerciales, en los negocios que fueron los de servicio, en donde están todas las asesorías de mercadotecnia, todas las empresas que imprimen, etcétera, tuvieron un desempleo del 75%. Esto provoca, por supuesto, y te impacta, porque bueno, antes podías salir a lo mejor y encontrar un empleo, que ya el índice de desempleo era de por sí, que ahorita los economistas nos comentan, era alto, pues ahora, después de la pandemia, resultó peor. Y algo también impresionante, que a raíz de esto, el porcentaje de emprendedurismo en México se va a la alza con un 39% en esta época de pandemia. Todos aquellos que se quedaron sin empleo tuvieron que haber buscado una manera de sobrevivir y no queda otra más que emprender. Pues bueno, sería mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. ¿Alguna otra opinión, maestro Alfonso, maestro Daniel? Por favor, maestro Alfonso. Claro. Hola muchachos, hola compañeros. Gracias. Buenas. Yo creo que la mercadotecnia jugó un doble rol. Para mí, la merca durante esta pandemia jugó un doble papel. El primero, y creo que fue uno muy interesante, fue el de informar. Ya sea a través de instrumentos de propaganda gubernamentales que solamente tenían pues el afán de informarnos cómo cuidarnos, qué era el COVID, etcétera, etcétera, o a partir precisamente de lo que hicieron las empresas, informando cómo iban a vendernos sus productos, cómo se iba a transformar la logística, cómo nos iban a hacer llegar los productos o nos iban a ofrecer los servicios ya en este periodo de pandemia. No conocíamos nosotros una pandemia. La pandemia anterior pues había estado por allá de la gripe española famosa y no conocíamos lo que era una pandemia. Entonces me parece que la mercadotecnia jugó ese primer papel. Y el segundo papel que jugó fue el de herramienta para conocer el mercado, cómo se estaba transformando y qué le deberíamos de ofrecer y cómo se lo deberíamos de ofrecer durante ese periodo tan complicado. Se cerraron los negocios, ya citaba la maestra algunos casos, efectivamente hubo muchos efectos económicos y la mercadotecnia o santa mercadotecnia, como le llamo en algunas ocasiones, vino a salvar algunas empresas. Aquellas empresas que se hicieron de información de cómo se estaba transformando el mercado gracias a esta pandemia, fueron aquellas que aprovecharon las oportunidades de negocio. La maestra Dolores citaba estas empresas de mensajería, pero hablemos de las empresas de ventas en plataforma, Amazon, Mercado Libre, etcétera, tuvieron crecimientos muy importantes porque la forma en la que nosotros empezamos a comprar o adquirir los bienes, bueno, pues fue diferente. Hubo empresas que sí supieron lo que venía, que sí estaban alertas con un buen sistema de investigación de mercados, de inteligencia de mercados, y supieron que venía más adelante. Y obviamente, pues ya hablando de estrategias, aplicaron las estrategias correctas. Por ejemplo, Walmart. Walmart fue una de las empresas ganadoras durante este tiempo. A pesar de que les obligaron a cerrar algunas áreas de la tienda, ellos se dieron cuenta que había que vender con entrega a domicilio o con la entrega famosa del pick-up. Y entonces ya no tenés que ir a la tienda porque tú puedes hacer tu súper, pero ellos se adelantaron a las demás. ¿Me explico? Entonces, para mí, la mercadotecnia en este tiempo muy complicado jugó precisamente este doble papel. Número uno, de informar desde la perspectiva gubernamental, institucional, con propaganda y con publicidad a partir de lo que las empresas estaban haciendo. Y por otro lado, este segundo rol, bueno, pues de instrumento precisamente muy eficaz para quienes lo supieron aprovechar para comprar o para vender. Hubo empresas que desafortunadamente no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo, se tardaron en algunos casos y bueno, pues esto retrasó sus ventas, retrasó sus compras, retrasó muchas partes del proceso,
y terminaron quebrando. Esa sería mi aportación. Gracias. Muchísimas gracias. Maestro Daniel, por favor. Buenos días. Aunado a lo que mencionan mis compañeros profesores, como dato interesante, en INEGI está pues el dicho, ¿no? Que dicen que quien sostuvo la economía, bueno, lo que quedó de la economía a nivel internacional fueron las nenis. Y lo dicen así en tono de chiste, pero en realidad fue el comercio electrónico. Entonces todo ese movimiento, todo lo que sostuvo la economía durante la pandemia fue precisamente las transacciones que se hicieron por comercio electrónico. Y como menciona precisamente el profesor Alfonso, sí se modificaron sustancialmente los hábitos. Ya es necesario, bueno, que la comida nos tendrían que entregarla de manera más higiénica, ¿no? Ya no con las manos, ya tenías que lavarte las manos. Las personas que venden la comida ya tenían que taparse la boca. En el sector educativo, igual las instituciones que tuvieron la facilidad de moldearse a los cambios, pues son las que salieron adelante. Digo, sin falsa modestia, les he de decir que la Universidad Tecnológica está dentro de las universidades que, contando con los dedos, fueron las que mejor se adaptaron al cambio del paradigma educativo de esta educación en línea. No sé si recuerden, los que estén ya avanzados en los cuatrimestres, no sé si recuerden que cerraron la escuela y cerramos con las calificaciones en marzo. Ese mes de abril a nosotros nos capacitaron para trabajar con la plataforma Teams. Y ya en mayo nosotros ya estábamos trabajando completamente en línea. Y no solo los profesores, porque toda la institución como tal se integró a la plataforma Teams. Algo que no ocurrió en universidades grandes, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, alguien que estudia en otra institución, no voy a decir nombres, porque se puede aquí buscar el auditorio, pero en instituciones grandes, entraban con un profesor y tenían clase en Classroom, entraban con otro profesor y tenían clase en Teams, con otro profesor en Word. Entonces, con una serie, y ustedes lo pueden constatar con sus amigos que estudian en esas universidades, era un completo relajo. Y la universidad, que sí tuvo esa flexibilidad de adaptarse a ese cambio y se integró completamente en todos sus procesos, había titulaciones en línea, ¿no? O sea, en agosto ya estábamos nosotros haciendo presentaciones, disertaciones en línea, dentro de ese mismo 2020. Entonces les comento que tanto a nivel de instituciones educativas, como de empresas y como de personas, quien tiene la facilidad de adaptarse es quien sale adelante. Dice Darwin que sobrevive el más fuerte. No sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta, el que tiene más capacidad de adaptación. Muchas gracias, ingeniero. Maestro Alcántara, por favor. Sí, buenos días, compañeros, alumnos, maestros y directivos que están aquí. ¿Qué papel jugó la mercadotecnia en esta etapa de la pandemia? Como bien lo maneja el profesor Juan Alfonso, Santa Mercadotecnia, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que las universidades y alumnos que empezaron a desarrollarla cumplieron con la aplicación de esos conocimientos que llevaban. ¿En qué sentido lo digo? Que la mercadotecnia se aplicó a todos los sentidos del ámbito financiero, salud, publicidad, producción, ¿no? La revista de Mercados 2.0 del mes de abril y de mayo comentan espacios directamente de la inteligencia artificial, y en el caso de nuestra universidad, en esa época del año 2019 y 2020, el 80% de los alumnos se fueron a hacer un proyecto de mercadotecnia digital, ya sea desde el plan de contenido, páginas web, redes sociales, apoyando inclusive a los negocios familiares, ¿no? Eso apoyó a que no haya habido una catástrofe en la economía del país. Entonces, si yo pudiera dar una conclusión en esta primera etapa de qué papel jugó la mercadotecnia en todas las vertientes de producción, pues tenemos que hasta los negocios que se prepararon en logística, de distribución para la entrega de alimentos y productos,
cumplieron casi al 100%. ¿Sale? Gracias, maestro. Por favor. Bien, en complemento, con base a la pregunta inicial, yo identifiqué cuatro vertientes. Recordemos que la mercadotecnia está enfocada hacia la sociedad, la satisfacción de esas necesidades, deseos, pero además generando soluciones, una oferta de valor que sea fácilmente transmitible. Entonces, en este sentido, la mercadotecnia conservó su filosofía. Seguimos hablando de una satisfacción de necesidades y deseos, particularmente dos: la necesidad de seguridad, ¿no?, en donde intervino la parte gubernamental, e intervinieron también las instituciones y las empresas con estas nuevas formas de hacer las cosas. Pero estamos trabajando en el mismo sentido, sobre la satisfacción de las necesidades, en relación a las necesidades y deseos sociales. Lo que pasó fue una transformación, no solo en el ámbito de los negocios, también a nivel familiar. Tuvimos que experimentar estos cambios, y entonces había aplicaciones que nos permitieron hacer videollamadas y sentir un contacto un tanto más cálido, aunque lejano, de estas personas a las que queremos, ¿no? Entonces, el primer punto, seguimos atendiendo necesidades y deseos. Como número dos, una orientación por parte de las empresas centrada en el cliente. ¿Por qué? Porque el cambio de la dinámica, los hábitos de compra y consumo, ya lo comentaron muy bien, tuvimos que migrar hacia otro tipo de compras, las compras digitales, y había quien no estaba habituado o acostumbrado a ello. Las empresas tuvieron que reorientarse en ese sentido, y por ahí Kotler habla de una teoría que se llama el producto aumentado. El producto aumentado, que si bien es cierto, parte de un bien básico, de esta primera oferta de valor, le dieron el plus de los servicios de delivery, y entonces empezaron a generar asociaciones con estas plataformas que ya tenían experiencia en el ámbito de las entregas. Por otra parte, a nivel de percepción, quienes teníamos que salir aún a realizar las compras, a nivel percepción se implementaron nuevos protocolos de atención y servicio, partiendo por el cubrebocas. En algunos casos estaba este túnel, ¿no?, que te ayudaba a prevenir la enfermedad, el gel, lávate las manos, llegas a tu casa y entonces te quitas la ropa, etcétera. Una serie de protocolos que permitieron a nosotros como consumidores definir el nuevo actuar, pero además con una percepción de que estaba haciendo mis compras de manera segura. En un tercer lugar, yo pondría el desarrollo de nuevos productos, porque al iniciar la pandemia se empezó con el estudio del virus, y entonces las empresas de la industria farmacéutica empezaron la carrera del desarrollo de nuevos productos, y ahí también interviene la mercadotecnia, con una necesidad latente. De hecho, en esta carrera por el desarrollo de los nuevos productos estábamos esperando a ver cuál era la empresa que primero sacaba la vacuna y que iba a tener garantizado un éxito en el mercado, porque derivaba de una necesidad mundial. Y como último punto, las empresas no pudieron olvidar uno de los objetivos que tiene la mercadotecnia, que es el establecer las relaciones con los clientes y mantenerlas. Y para eso se prepararon a través de la incorporación de herramientas tecnológicas que ya existían, que ya estaban o que ya están en un proceso de maduro, y las tuvieron que incorporar a los negocios, ¿no? Por ahí surgieron algunos problemas que comentaremos más adelante, pero incorporaron estas herramientas digitales y estas plataformas de trabajo y comunicación remoto. Hasta ahí mi comentario. Muchísimas gracias, maestro. Una siguiente pregunta. ¿Estuvieron los mercadólogos ya en su práctica profesional, pero también en la parte formativa, a la altura de las circunstancias, sobre todo en términos de tecnología? ¿La mercadotecnia supo entender la tecnología en esos contextos para responder justo a estas necesidades, a estos deseos? ¿O
anduvieron corriendo para ver qué ingresaban. ¿Cómo ven ustedes? Por favor, maestra. Como lo hemos ya escuchado, efectivamente la mercadotecnia juega un papel muy especial. El mercadólogo va a tener en este término que aumentar rápidamente, o sea, sin pensarlo, nunca nos dijeron, oye, tienes que tener ya esta tecnología, estos software en tu casa, internet en tu casa, etcétera. Tuvieron que tomar este conocimiento tan rápido como se pudo para poder entrar en la corriente que ya llevaba el día a día de la escuela, del trabajo, etcétera, y el mercadólogo no se queda atrás. Tuvieron que incrementar, las empresas en este caso tuvieron que pensar cómo hacerle para, pues, todas aquellas no cerrar, no quedarse en el camino o desaparecer definitivamente. Y en el mundo del empleo y en el mundo del trabajo esto pasa igual. En esta incorporación de la tecnología, en el caso de los mercadólogos, pues sabes tú que como en el campo laboral se incrementa o sale la gran figura del trabajo en casa. El trabajo en casa tiene pues con tal de no perder tu empleo, te decían, oye, pues te voy a tener que despedir, no puedo ya tenerte aquí, entonces se le mete la idea por la necesidad de la operación comercial y la operación de la empresa, de que esa empresa siga trabajando, y te dice, pues vete a trabajar a casa. Llegas a trabajar a casa y entonces no había nada que lo reglamentara en esos momentos, porque pues eran jornadas de 7 de la mañana a 12 de la noche en donde no terminabas, pero no tengo internet, ni no tengo computadora, tuviste que incorporar todos esos recursos para poder atenderlos. En ese lapso de ese tiempo, la ley y el gobierno también se pone las pilas y hace una reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 330 y 331, en donde va a legislar el trabajo en casa, y te dice, bueno, tu empresario, tu empleador, tienes ahora la obligación mínima de darle el equipo si quieres que se vaya a casa, de pagarle el internet, de que sus jornadas laborales le permitan desconectarse, es obligatorio a la hora que termina tu jornada laboral. Y vas a tener que cuidar que tu empleado, como va a estar encerrado en casa, que vas a tener que hacer alguna actividad o implementar algo para que la relación con las demás personas o la familia no se vea afectada por el encierro. Entonces, hasta ahí llegaba esa. Pero también te decía, bueno, tu empleado tiene estas tipos de obligaciones. Y las obligaciones, lógicamente, iban de que tendrías que tener responsabilidad con el manejo de información que se te estaba proporcionando. Pues imagínate, antes llegabas a la empresa, no sé si muchos de ustedes han escuchado o lo han experimentado los que han trabajado, que incluso hay empresas en que a la entrada te piden tu celular, lo apagas o te lo dejas, porque hay información tan clasificada que no puedes manejarla ni puedes salir. Pues ahora llévatela a la casa, manéjala por correo, manéjala por las vías digitales, imagínate la liberación. Y este artículo lo que prevé es todo ese tipo de información. En el área de la mercadotecnia, pues efectivamente el mercadólogo ahora pues le facilita, ¿sí?, el poder hacer por medios digitales su trabajo, pero también le da una gran responsabilidad. Mercadólogo, ¿qué papel estás jugando en este momento? Si no conoces las nuevas aplicaciones, no conoces nada de las tecnologías, ni siquiera manejas bien la computadora, no tienes internet en tu casa, entonces ¿en dónde te quedaste? Sí, fue una gran responsabilidad y un gran salto. Gracias. Maestro Daniel, por favor. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de que, bueno, estamos aquí un grupo de profesores, de hecho me siento chiquito ante estos expertos, y que estamos platicando un grupo de profesores como ustedes, que finalmente pues, son el futuro de este país. Y sí, como mercadólogos, precisamente, yo cerré ese rato mi participación diciendo que quien tiene la flexibilidad, quien tiene la posibilidad de adaptarse, es quien va a subsistir. Entonces, sí, como pues, futuros expertos en negocios, futuros mercadólogos, sí prestar atención a los cambios que hay en la sociedad. Hay egresados, hay compañeros de ustedes que ahorita
le está yendo muy bien en esta área. Yo la verdad me considero neófito, ¿no?, en el área de las redes sociales y del comercio electrónico. Pero les va muy bien que se metan ustedes, pues, lo que son las métricas en el comercio electrónico, cómo se miden los parámetros, cuáles son las metodologías que hay para hacer marketing digital. Tengo un conocido, es familiar, pues él es australiano y le va muy bien, no sé qué haga, la verdad no sé qué haga, pero se pasa 8 horas en la computadora. Nos llevan ventaja en Estados Unidos, nos llevan ventaja en los países desarrollados en el uso de estas tecnologías, pero sí hay un amplio campo laboral para ustedes precisamente en el área del marketing digital. El que tengas likes, por ejemplo, una métrica podrían ser los números de likes, ¿no? Y no es popularidad, o sea, si ustedes son mercadólogos, eso no es popularidad, eso representa dinero. ¿Qué haces tú con esas 20,000 personas que te siguen? ¿Sabes monetizarlo? ¿Sabes utilizarlo a tu favor? Entonces, no es que hagas TikToks o no es que tengas interacciones, es que ¿qué haces con eso? A lo mejor ya eres popular, ya te siguen 100,000 personas y es lo que los expertos, los que van adelante de nosotros, sí saben qué hacer con eso. Entonces, esa es mi participación respecto a este punto. Muchas gracias, maestro. Marco, por favor. Sí. Me gustaría decirles que todo lo bonito que a lo mejor hicimos en la mercadotecnia, pero también debo reconocer que sí anduvimos a las carreras, o sea, sí teníamos años de retraso en lo que es el marketing digital. La pandemia hizo que nos metiéramos a fuerzas a la mercadotecnia digital, ¿no? Pero ya teníamos que adaptarnos. Entonces, si pudiéramos hacer un balance, no llegamos totalmente a tiempo para rescatar a las empresas, para implementar el marketing digital y no murieran en el intento de hacer esa transformación de la mercadotecnia tradicional a la digital. Lo que sí debo reconocer es que las habilidades, las técnicas y los conocimientos que se llevaron los estudiantes en esos 2 años y 4 años, los que ya estaban a nivel licenciatura, hicieron que tengan ese puesto de mercadotecnia digital actualmente y que les vaya bien, ¿no? Como dice Daniel, o sea, sí les va bien. Lo que nos hace falta sí es meternos más a la estadística, a las matemáticas, a eso que dice el maestro Lule que no queremos. ¿Cómo vas a evaluar algo en tus métricas si no sabes manejar estadística? Si no tienes los suficientes conocimientos técnicos en inglés. Entonces, sí estuvimos a las carreras, debemos reconocerlo, pero también debemos reconocer que los estudiantes que tienen esas técnicas y habilidades en mercadotecnia se adaptaron rápidamente. Entonces sí jugamos ese papel, pero sí hubo unas bajas en cuanto a negocio. La pregunta dice que cómo si se adaptaron o no se adaptaron los mercadólogos. Para mí no se adaptaron. Pero ya explicamos aquí, la tecnología nos ganó, o nos sigue ganando definitivamente. No hubo una adaptación. Para mí lo más interesante, no quedaría nada más en saber si nos adaptamos o no. Creo que a todos nos tomó por sorpresa, a médicos, a mercadólogos, a especialistas de la salud, a los mismos políticos. Había políticos que no sabían qué hacer. El mismo Gatell fue muy criticado porque él tenía otros datos, mientras que veíamos nosotros otra realidad en la calle. Definitivamente nos rebasó. La tecnología se fue, como dijeron mis compañeros, pues poco a poco adquiriendo, poco a poco fuimos aprendiendo. Pero para mí lo más importante fue la consecuencia que generó este proceso tan rápido de adaptación. Hoy veo estudiantes de mercadotecnia y egresados de mercadotecnia poco sensibles, que les cuesta mucho trabajo acercarse al cliente, les cuesta mucho trabajo acercarse al proveedor. Hace poco tuvimos la experiencia de llevar a unos alumnos al estado de Puebla y les costaba tanto trabajo acercarse a las personas de allá. Las personas de allá, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Y los chavos así como con su celular tomándose selfies,
y testeando ahí, publicando, como le llames. Pues ando acá en Puebla, muy padre, muy a gusto. Y yo les decía, chavos, trabajen con la gente, acérquense a la gente. Y esta pandemia y la inclusión de la tecnología en nuestras operaciones cotidianas, en nuestras actividades diarias, me parece que nos volvió fríos. Y como mercadólogos me parece que eso es un grave problema. Porque al final de cuentas, decía bien el maestro Diego, pues la mercadotecnia resuelve soluciones de las personas. ¿Y cómo vas a resolver esas necesidades más bien de las personas? Pues si no las conoces, si no platicas con ellas. Entonces, para mí esa es una de las consecuencias. Me parece que hay más consecuencias, pero nos ha vuelto muy fríos. Sí, nos comunicamos, hacemos videoconferencias, hacemos videollamadas, ahí están los Teams, ahí están las demás plataformas, los Zoom, etcétera, ¿no? Pero en realidad la calidad humana, esa calidad y calidez humana que caracteriza a los mercadólogos, no solo para hacer ventas, también para hacer compras, para hacer publicidad, me parece que se enfrió a partir de la llegada de la tecnología, tal vez porque nos llegó de golpe, tal vez porque la adaptación tuvo que ser muy rápido, en meses, decía bien el maestro Daniel. Nosotros estábamos acostumbrados al trato con ustedes en el salón y de repente era solo estar escuchando una voz o ver una foto filtrada en el Teams o ver quizá en algunos casos algunos colegas que sí prendían su cámara con todo lo que implicó el prender las cámaras, ya saben ustedes, pero si no, lo único que oías era una voz de un lado y de otro, y eso me parece que en la calidad de las relaciones públicas que son parte de la mercadotecnia, pues pegó mucho, ¿no? Entonces yo me iría más sobre las implicaciones que tuvo esta adaptación. Efectivamente nos hemos tenido que adaptar, si no te adaptas mueres, hay que adaptarse, pero las consecuencias de esta adaptación me parece que son muy interesantes. Gracias. Muchísimas gracias. Qué interesante, porque efectivamente ahorita es justamente la discusión en torno a lo que la pandemia nos ha dejado y que de ello, sobre todo en la parte formativa, podemos rescatar, porque la pregunta siguiente es la siguiente: ¿qué aprendimos? ¿Qué vamos a sumar a la mercadotecnia, tanto en su práctica como en la generación, en la formación de talento humano en ese contexto y en estas nuevas realidades? Sí, muchas gracias. Bueno, empiezo con el contexto de qué se incorporó a la mercadotecnia en cuestiones tecnológicas. La incorporación fue sobre las herramientas y tecnología existente. Ahí yo podría citar tres grandes rubros, ¿no? La tecnología se convirtió de pronto en un aspecto fundamental en las empresas. Ya lo comentaron, cuestiones de conectividad, que no solo existía en nuestra casa, ¿no?, con las fallas del internet. Las empresas también padecen ese problema, ¿no?, derivado de la brecha digital que existe en nuestro país. En comunidades o en ciudades urbanas, como en la que nosotros estamos, no había tanto problema, pero te ibas a provincia y ahí la cuestión del tráfico, del ancho de banda, realmente resultó un problema, ¿no? La otra parte en la que se tuvieron que centrar estas empresas, y de manera particular en el ámbito del marketing, fue el equipamiento, porque ahora teníamos que generar los contenidos desde casa, y probablemente en mi espacio de trabajo solamente había un equipo y somos tres del área de diseño, del área de generación de contenidos. Entonces se tuvo que hacer una planeación y una inversión en equipamiento. Si no se hacía eso, bueno, se metía uno en la cuestión de los problemas de por sí ya visibles en términos financieros, pero además había que hacer una inversión si queríamos sobrevivir. Y algo que de repente se pasó por alto, se supuso que mandando a las personas y que las empresas trabajando en línea iban a solucionar todo. Se olvidaron de la administración, que sigue siendo importante, ¿no? Ahora, ¿cómo administro estas nuevas comunicaciones? ¿Cómo administro los procesos? ¿Cómo los evalúo? Entonces, en ese sentido, la incorporación de tecnología pasó a la ayuda de estas actividades que se realizaban de forma tradicional a la automatización. Y en esta automatización se tuvo que hacer la incorporación de plataformas y tecnologías digitales a lo que ya teníamos en la empresa. Detectamos todas las aplicaciones de Meta, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram,
todo lo que conlleva este ambiente tecnológico. En el caso de Google, generó una serie de soluciones. Desde el Google Sites teníamos la parte del correo electrónico, tenemos también la parte del blog, todas estas herramientas que me permitieron ahora tener la información en línea. Nos preguntaban sobre cuestiones de, oye, ¿cada cuándo compras y demás? Pero ya no era la encuesta tradicional, ahora nos mandaban un formulario que en automático se almacenaba en una base de datos y podría yo descargarla para tomar estas decisiones y evaluar las métricas, ¿no? El caso de empresas tecnológicas como Mercado Libre, como Microsoft, generaron nuevas estrategias de desarrollo de productos para las aplicaciones que ya estaban existentes. En este sentido, las empresas tuvieron que entrar también, como lo comentan algunas herramientas administrativas como la matriz Ansoff, al desarrollo de nuevos mercados y al desarrollo de productos. La primera versión que usamos de Teams no fue igual a la última con la que terminamos. La primera versión con la que empezamos a comunicarnos con Zoom no fue igual a la última o a la que tuvimos a mediados de la pandemia. Nos brindaron acceso gratuito a plataformas, que eso tiene que ver con las estrategias de promoción. El Meet originalmente nos daba 30 minutos, el Zoom nos daba 40 minutos. Y entonces de repente Meet dijo, llegó primero en la carrera Zoom, ¿saben qué? Aquí tiempo libre, ¿no? Y ahí vemos esta implicación mercadológica asociada también con el desarrollo del producto y la estrategia digital. Se empezaron a consolidar estrategias de tiendas en línea y la incorporación de las empresas a lo que conocemos como plataformas de marketplace. ¿Qué incorporaciones o qué novedades tuvo el marketing? Pues en realidad yo les puedo decir que ninguna nueva, porque toda esa tecnología ya existía. Estamos hablando de Facebook, que surgió por allá del 2006, ¿no? Que en México apenas se esté utilizando para realizar estrategia digital o establecer relaciones, bueno, eso es otra cosa, pero no significa que sea nuevo. El WhatsApp también podemos citar que ya tiene más de 10 años. Amazon a finales de los 90 empezó a consolidar el negocio, para el 2004 ya estaba totalmente perfeccionado el modelo de negocios. Mercado Libre también surge a finales de los 90. Estos líderes tecnológicos pues nos han dicho y nos han mostrado que esto que nosotros creemos en la incorporación digital a las empresas es nuevo, no lo es. En marketing ya hablamos de marketing 5.0. Estas estrategias que se están llevando a cabo con las redes sociales, estrategias de marketing de contenido, social media, pero ya tienen más de 15 años en nuestro país. El hecho que se desconozcan en el ámbito empresarial no significa que sean nuevas. Tiene que ver con la brecha digital con la que aún estamos luchando, ¿no? En relación a el aprendizaje, yo creo que sí se aprendió. No se aprendió en términos de desarrollo de nuevas estrategias, porque, repito, ya existían. Pero, por ejemplo, en el análisis macro, y no creo que solo en mercadotecnia, en el análisis macro ahora la cuestión natural, la cuestión de los riesgos por una pandemia ya se van a considerar más que antes, ¿no? Yo creo que ese sí fue un aprendizaje, el tener este dinamismo para adaptarse a contingencias, que tampoco es nuevo, existen teorías administrativas desde finales del siglo pasado. Y en lo que corresponde a la estrategia empresarial, la migración hacia la cuestión tecnológica, infraestructura, ya comentaban, seguridad de datos, ahora qué protocolos voy a usar, si en la empresa tenía documentos confidenciales, firma de avisos de privacidad, y ahora cómo le hago si están trabajando desde casa, cómo controlo todas estas situaciones. Y la cuestión logística, no solo para la entrega de mis productos, la cuestión logística en todo lo que conocemos como la cadena de valor, ¿no? Entonces, incorporaciones, pues yo no veo nuevas incorporaciones, ¿no? Ni en conocimientos, ni en tecnología. Más bien lo que veo es que hemos llegado como 20 años tarde a esta parte del marketing 2.0. Ingeniero, por favor. Como paréntesis a lo que comenta el maestro Diego,
Sí, es verdad, ¿no? Ya existen, bueno, sí se vienen incorporando nuevas tecnologías en el manejo de la información. Ya están completamente integrados los procesos dentro de una empresa de manera digital. Aquí la cuestión es cómo vas a usar esa información. Miren, les platico, Ricardo Salinas Pliego es una persona que está todo el tiempo en las redes, está todo el tiempo interactuando, ¿no? Es el señor Bones de aquí de México. Él comenta que fue a ofrecerles, antes de que Electra fuera lo que es Electra, fue a ofrecer las tiendas Electra a Estados Unidos a la familia Walton, los dueños de Walmart. Entonces pues ya lo recibieron, pásate. Le dijeron desde un principio, le dijeron, mira, no te vamos a comprar tus tiendas, no te vamos a comprar tu empresa, pero te queremos enseñar esto. Dice Ricardo Salinas que se quedó enamorado del sistema de información que manejaban adentro de la empresa, que cómo manejaban ellos la información. Entonces, hoy en día, como decía Bacon, ¿no? Conocimiento es poder. Entonces, quien tiene el know-how, el que tiene el saber hacer las cosas, es el que tiene el control. Es importante que ustedes se adentren en herramientas como el ERP. El éxito de las pastelerías La Esperanza es porque ellos tienen el ERP más sofisticado que hay, que es SAP. ¿Qué es lo que hace SAP? SAP te permite integrar todos los procesos dentro de la organización en la plataforma. Entonces, ya se está vendiendo un pastel, ya se está descargando del inventario, ya se está mandando, y todo está completamente integrado en la plataforma. Ya se está gestionando para la elaboración, para la adquisición de materias primas, todo, ya está completamente todo integrado. Es más, con solo darle un clic, ya se movió completamente todo el engranaje dentro de la organización. Entonces, las empresas que son capaces de controlar y de manejar la información son las que tienden a crecer exponencialmente, ¿no? Zapaterías Flexi, ya les decía yo, Pastelería La Esperanza, Montepío Luz Aviñón, etcétera. No es comercial, pero esto no es un comercial, pero sí capacitarse un poquito en lo que significa el ERP y lo que significa la aplicación que ahorita está a la cabeza, que es SAP. Muchísimas gracias, Marco. Maestra Lolita, por favor. Hola. Aquí, pues, bueno, yo nada más un comentario rápido y resumiendo. Efectivamente, al mundo empresarial, ¿qué le deja todo esto? Y que tiene que ver contigo en el mundo laboral. El empresario aprendió después de todo esto, uno, que el empleado puede ser sustituido muy fácilmente y que un empleado puede hacer las tareas de varios. Y que por lo tanto tú tendrás que ser muy competente en varias áreas. Ya no más se solicita que sepas o que conozcas y seas experto en mercadotecnia, sino que manejes tecnologías, idioma, plataformas, etcétera. Es un conocimiento integral y eso lo aprendió ya el empresario desde ahora. Otro aprendió también y se le quitó el miedo al uso de las tecnologías. Antes podías ir con un microempresario o un empresario pequeño y le decías, oiga, su página web, y te decías, yo no, eso no es para mí, yo no sé qué es eso, y no creo que sirva, y no es para mí. Hoy saben que sin eso su empresa no va a prosperar. Con una herramienta tan sencilla y que ya tiene tanto tiempo usándose, que muchos empresarios en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, no lo tenían. Y aprendió que se le quitó el miedo al uso de las tecnologías y por lo tanto ahora exige que sus empleados las conozcan. Entonces tienes tú una obligación, una responsabilidad muy grande. Tú puedes decir, es que yo ya estoy terminando la carrera, ya voy a tener mi título de TESO, licenciatura, pero como ya lo vimos y ustedes ya lo escucharon, llevamos una brecha muy atrasada en la tecnología y en el mundo de la mercadotecnia la llevamos aún más. Entonces tu obligación y tu responsabilidad, buscar, adaptarte, capacitarte afuera de la universidad también, ¿sí? Buscar, leer más, etc. Entonces eso es lo que nos deja esta pandemia, conocimiento de que efectivamente el mundo está evolucionando muy rápido y si no lo alcanzamos, nos quedamos. Gracias. Muchas gracias, Marco, por favor. Sí,
realmente es interesante lo que comentan mis dos compañeros. A mí me hubiera gustado que en este debate estuviera el de planeación de la universidad, el de compras, alguna persona que toma decisiones aquí en la universidad, porque podemos destrozarnos aquí a lo mejor con ciertas situaciones, pero es verdad, no solamente es que ustedes se vayan a investigar y a capacitar a la calle, que sí lo tenemos que hacer. Sí se ha sumado, no es el mismo email marketing de hace 15 años al email marketing de ahora. La máquina se tiene que seguir llenando y lo que necesitamos son capital humano que tenga la habilidad para llenar esa máquina. ¿A qué me refiero llenar esa máquina? Pues sí tenemos nosotros, por ejemplo, en noveno, las campañas automatizadas, ¿no? Pero si no tienes los conocimientos básicos de marketing, ¿cómo vas a hacer una campaña automatizada? ¿Sí? Podemos tener la herramienta tecnológica, pero se requiere el capital humano que sepa nutrir esa máquina. ¿De qué sirve tener la máquina, no? En el caso de que nos capacitemos nosotros, también debe de estar esa área de planeación, esa área de compras aquí, para que nos ayude a sumar esa tecnología dentro de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. No es que vayan a desaparecer ciertas carreras en un cierto tiempo, pero IBM anunció el año pasado el despido en Estados Unidos 7.800 personas. Google no va a contratar el 30% de carreras repetitivas o administrativas, es decir, la carrera de administración, Google dice que no va a contratar el 30% del personal administrativo, cajeros, asistentes, que son áreas que ellos pretenden que no van a contratar el 30% en los próximos años. Y ese es un problema, evidentemente. Ahora, no sé, algún otro comentario. Por favor, maestro Alfonso. Sí, en este sentido, me gustaría comentar que esta tecnología y esta adaptación a la tecnología ha polarizado más este país. Porque nosotros pensamos que Ciudad de México es todo México, que Nesa o el área metropolitana, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Cancún, estas ciudades que escuchamos que se han unido a la tecnología son México, y no es así. A mí me gustaría, y digo, podría ser hasta un buen motivo de estudio, revisar los números de cuántas empresas que no radican en estas zonas metropolitanas están accediendo a la tecnología. Si bien es una necesidad, y si bien la globalización y los medios nos están invitando a que nos sumemos a esta tecnología, y en verdad se está convirtiendo en una necesidad, créanme, que este país no está totalmente en ese ámbito, en ese nivel. Hay muchas carencias de tecnología. Ahorita podríamos aquí estar virtiendo una serie de conceptos y tecnicismos, anglicismos incluso, ¿no?, que se utilizan mucho para estos temas. Pero créanme que en el interior de la República, en zonas que no son urbanas, esto no ha llegado. Y yo creo que sería parte de lo que deberíamos de aprender, de llevar estas tecnologías a esos lugares, de llevar estos conocimientos y de hacer que en verdad todo el país funcionara de esta forma. Porque si no, pues estamos hablando de un país polarizado, de los que tienen acceso a la tecnología, de los que conocen de tecnología y de los que no la conocen y de los que no tienen acceso. Y desafortunadamente o afortunadamente somos un país que necesitamos de otras partes de este hermoso país. Necesitamos alimentos, necesitamos frutas, necesitamos carnes, necesitamos otro tipo de cosas. Y esas personas no les está llegando esa tecnología. Profesor, pero que hay algunas partes en el norte del país o en el sur del país que sí les está llegando, pero les está llegando a pasos muy lentos. ¿Por qué no ponemos como uno de nuestros propósitos el que estos conocimientos de la mercadotecnia y las nuevas tecnologías lleguen precisamente a estas entidades? Profesor, pero también hay tecnológicos, hay escuelas politécnicas que están ubicadas por allá. Sí, pero que quedan a 1 hora, que quedan a 2 horas de muchas entidades rurales que no tienen acceso a ello. Entonces yo creo que sería parte de lo que pudiéramos agregar, el llevar esta tecnología y estos conocimientos al resto del país y no quedarnos con una visión muy cercana y decir que pues sí estamos en la tecnología y sí estamos en el marketing digital si ubicamos únicamente la Ciudad de México y su área metropolitana. Claro, perdón, y en este mismo contexto, lo vimos justamente cuando inició la pandemia,
lo complicado que era la educación en línea, porque en efecto en entidades urbanas, pues un importante número de personas podían accesar a la tecnología, pero se hablaba entonces de entre 3 y 4 personas en nuestro país solo tenían acceso a las redes. Es decir, más del 60% de la gente no podía, no solo porque no hay la tecnología, vaya, algo tan simple como el teléfono o la tableta no lo tenían. Bueno, si hacemos un recuento, ¿cuántos de aquí tienen datos abiertos a internet? Nosotros ahorita estamos sufriendo ese problema, porque no es cierto que la tecnología sea tan abundante. Incluso yo luego lo dejo como tarea porque en efecto se puso de moda hacer estadías profesionales sobre social media, contenido y todo. Y yo preguntaba, oigan, ¿y de verdad la gente puede accesar a esos servicios? Sería un muy buen motivo de estudio. Y lo hilo con la siguiente pregunta, porque justamente la tecnología, ¿qué tanto impacto está teniendo sobre el desarrollo? No solamente de la mercadotecnia en general. Hago un paréntesis, acabo de ver una obra de teatro que solamente se hizo con láser, no hay actores en escena. Y entonces dije, bendito Dios, ya me quedé sin chamba. Bueno, acabamos de ver que McDonald's hizo una campaña de su marca que está generada con inteligencia artificial. Hay una periodista en Radio Fórmula que transmite todos los días con inteligencia artificial, ya no es una locutora, es una imagen que está transmitiendo en vivo. Coca-Cola acaba de publicar la semana pasada un comercial, a mi juicio, hermosísimo, porque hace un recorrido por el arte, pero al final del día está hecho con una máquina. En ese sentido, ¿qué pasa con la mercadotecnia en esta nueva dinámica en donde la inteligencia artificial parece o pareciera que estaría desplazando a algunos profesionistas del diseño, quizá de la fotografía, de la mercadotecnia misma? Maestro Marco. Sí, definitivamente se tiene que revisar los programas y hacer un cambio de hacer especialidades en la parte de la mercadotecnia. Hay que ver dónde están las tendencias. Yo hacía un ejercicio esta semana con algunos de los alumnos de la división, donde les preguntaba por la revista que les puse a leer estos días, que hablan sobre inteligencia artificial. Oigan, muchachos, y entonces si los van a quitar su empleo, ¿en qué les gustaría especializarse? Entonces ellos me comentaban, no, pues en la materia de investigación de mercados, que nos dieran temas más enfocados a la parte de hacer investigación más automatizada y nosotros solamente programarlo, ¿no? Entonces eso implica que ellos se tienen que especializar en la estadística, en las métricas. Por otro lado, en la parte de ventas me decían que también querían ser más especializados, ¿no? Pero ahí entra la preocupación, que tiene razón el maestro Juan Alfonso. La verdad es que hay alumnos que dicen, no, a mí no me gusta estar en contacto persona con persona. Entonces yo creo que hay que cambiar el chip, ¿no? Hay que cambiar el chip de la forma de pensar antigua, olvidarse que estuvieron encerrados 2 años, que ya están en la realidad, que ya están nuevamente en la calle y que tenemos que tener ese acercamiento con las personas para hacer negocio. De hecho, esta es una 4ª transformación industrial, ya pasamos 3, y en las 3 anteriores también hubo despidos masivos. ¿Qué hizo los emprendedores? Un nuevo cambio de modelo de negocios, y es lo que tenemos que empezar a trabajar. Maestro Diego, Solita, perdón. Rápido. Sí, corta revolución, efectivamente. No de la otra. Pero bueno, bueno, así efectivamente la inteligencia artificial en la mercadotecnia o en el mundo laboral y en el mundo empresarial, en el mundo efectivamente se ha dado ya inmensidad. Yo estaba revisando este tema y estaba yo impactada, ¿no? No es mi área, sin embargo dije, pues no estoy tan enterada de tantas cosas, pero que sin embargo ya me está pasando como usuario, como consumidor. Sí, la inteligencia artificial, como ustedes saben, en el mundo de la mercadotecnia se utiliza cuando estamos usando una plataforma de entretenimiento como Netflix y de repente vuelves a abrir tu plataforma y entonces ya están todas tus películas ahí como que las que te gustan, ¿no? Entonces eso se hace a través de la inteligencia artificial. Está recomendándote productos y servicios a lo largo de estudiar intensamente a través de estos sistemas el análisis de los datos para ver al consumidor qué le gusta y ya no ofrecerle solamente
más productos, sino solamente lo que le va a gustar o le va a interesar. Hay también la automatización que lo hemos escuchado, ¿no? A través de los chatbots, en donde ya en automático esa inteligencia artificial ya no necesitamos a alguien que esté detrás del teléfono para estar ayudándole al servicio al cliente, sino que en automático te está contestando preguntas a través de estos sistemas. Fíjate bien, aquí en este caso ya no necesitamos un analista de la mercadotecnia para que nos esté diciendo, oye, y ahora a este cliente, ¿qué le recomendamos? ¿Nos estarán sustituyendo? O tú, mercadólogo, ¿qué tendrás que hacer para evitar que sea sustituido? Y nos dirán, bueno, efectivamente en México eso no está llegando. ¿No nos está ya llegando? ¿Ya estaremos ahí o no? ¿O estaremos tan atrasados? ¿Tendremos un tiempecito para ya ponernos al día y entonces entrarle? ¿O ustedes que están en el mundo laboral y que ya se están incorporando, o los que están en licenciatura que ya están incorporados, bueno, yo te pregunto, ¿y eso está sucediendo afuera cuando vas a las empresas? Eso de la inteligencia artificial me lo dijo un alumno, compañero de ustedes, egresado, en donde yo no sabía ni qué era esto, y me empezó a decir, en la empresa donde estoy trabajando utilizamos esto, y es a través de la inteligencia artificial. Y le pregunté también, bueno, ¿y dónde lo aprendiste? Yo lo vi hasta que llegué al mundo laboral y me incorporé a la empresa. Entonces, yo te pregunto, hay que hacer un poco de conciencia en la realidad en la que estamos, en la realidad en la que nos vamos a enfrentar. También algo interesante que vi, que también tiene que ver contigo, es, bueno, ¿sabías, o no sé, yo creo que ustedes saben, yo no lo comenta, yo no lo sabía, que existe igual el chat, la aplicación chat GTP, en donde ya solamente metes las instrucciones de lo que quieres lograr, te arma un eslogan, te arma un diseño en una imagen, te arma una campaña, te hace una investigación. ¿Y dónde está el mercadólogo entonces? Esa es la realidad a la que se van a enfrentar. Por lo tanto, hay que prepararse. Tú dirás, bueno, pues ya voy a obtener mi título, sí, pero también tienes responsabilidad de leer más, de prepararte, de tomar cursos, de estar en constante actualización para alcanzar estas tecnologías a las que nos estamos ya enfrentando. Gracias. Muchas gracias. Maestro Diego, por favor. Sí. Bueno, hemos notado aquí algunos cambios que son evidentes y además nos toca vivir. La tarea, yo creo que es ponernos del lado del empresario y del lado de los negocios. Los nuevos hábitos de compra, los nuevos hábitos de consumo, pero también los nuevos hábitos para hacer negocios, los nuevos hábitos del campo laboral, el home office, la cuestión logística, ¿no? Esta incorporación. Entonces, yo veo un cambio en este sentido, ¿no? Pero además, hoy día estamos hablando casi al mismo nivel entre el ambiente virtual y mi vida con el ambiente real. Según los últimos datos de los hábitos de los internautas, el 50% de los mexicanos que tienen acceso a Internet y a estos servicios, ya sea mediante Wi-Fi o su conexión con datos móviles, el 50% pasa entre 7 y 9 horas conectado al día. Si tú divides este tiempo, ¿no?, en cuestiones productivas, pues te darás cuenta que prácticamente es la mitad del día en donde tienes una vida digital para lo que quieras, para esparcimiento, para ver películas, para hacer negocios, para trabajar, para estudiar. Pero estamos hablando que el día tiene 24 horas. Y de esas 24 horas en algún momento debes descansar. Entonces ya estamos con este cambio en donde la vida real y la virtual prácticamente están al mismo nivel. Por lo cual, a nivel negocio, tú tienes que enfrentar una estrategia de mercadotecnia que se conoce como el marketing 360, en donde no puedes olvidar los canales tradicionales, pero debes incorporarte a estos nuevos medios que te permiten llegar a estas personas que están conectadas 9 horas al día. Las generaciones millennials, centennials, y ahora se habla de los alfa, pues ya son nativos digitales. Por lo tanto, requerirá
que quien diseñe estas estrategias tenga conocimiento del campo, y no solamente en el aspecto de interactuar con otras personas o de chatear y de subir memes, sino de una parte racional. Porque si bien es cierto, existe la inteligencia artificial como el ChatGPT, como otras herramientas para diseñar logotipos, para hacer presentaciones, para muchas cosas, que hoy día en una entrevista Bill Gates dijo: es que esto no va a pasar, ya está pasando. Estamos en la quinta revolución, derivado de la transformación que está generando la inteligencia artificial. Este ChatGPT se lanzó en noviembre. Y al día de hoy les puedo decir que el impacto que ha tenido en la cuestión de los negocios y social es hasta cierto punto riesgoso para algunas empresas y para algunas profesiones. Por eso es que surgieron los famosos dinosaurios, ¿no? Con qué profesiones tienden a desaparecer. Que después se hizo viral y se hizo de todo, bueno, fue otra cosa, pero por ahí va. Entonces la estrategia tiene que ser 360 con la incorporación de estas nuevas tecnologías. Y por otra parte, uno de los cambios que se pueden palpar en el ámbito de los negocios es algo que se empezó a trabajar hace como 10 años ya de manera en nuestro país, por lo menos 10 años, y se denominó la transformación digital. La transformación digital de las empresas, que tiene que ver con los sistemas ERP, que también ya tienen como 15 años, con los sistemas SAP. SAP es una empresa así tipo Office, ¿no? Si nosotros conocemos Word, Excel y PowerPoint, en términos de SAP hay soluciones específicas para cada industria existente. Hablamos del CRM, hablamos de la administración del Big Data, del Data Mining, tecnologías que ya existen y están en una etapa madura, ¿no? Entonces, otro de los cambios, la transformación digital, que tiene que ver con la automatización de los procesos. Muchísimas gracias. Maestro, por favor. Esta cuestión de la inteligencia artificial es solo una herramienta, como muchas otras se han estado utilizando. De repente me han preguntado y hemos platicado incluso con mis alumnos en clase si de verdad se va a sustituir el talento humano pues por esta inteligencia artificial. Y yo les decía, no, porque pues es una herramienta, hay que aprender a usar esas herramientas, utilizarlas a nuestro favor. Me parece que nunca se va a sustituir. Por ejemplo, con los chavos de décimo platicamos de que se necesita pasión para tener un negocio. Esa pasión una máquina no la va a poder resolver, no la va a poder sustituir. Si te gusta, por ejemplo, dedicarte al pan, a la panificación, y es algo que te llama mucho la atención y te llena, te apasiona, seguramente vas a tener éxito en ese negocio. Y no vas a poder poner un robot a hacer pan con la misma pasión con la que tú lo podrías hacer. Si te gustan las ventas, por aquí el maestro es especialista en ventas y tú lo ves vendiendo y lo ves cómo se apasiona, cómo tiene esa pasión por vender, cómo se enamora pues de esa actividad y cómo convence al final de cuentas al cliente por esa pasión que le pone. Una máquina no lo va a poder hacer, un chatbot no lo va a poder hacer. A mí me parece que como mercadólogos lo que tenemos que hacer es adaptarnos, aprender estas herramientas, aprender a utilizarlas para nuestros beneficios y nada más. Pero no pensar en que nos van a sustituir, no pensar en que, bueno, pues el día de mañana me va a quitar la chamba una máquina. Sí, probablemente el puesto de trabajo ahora lo utilice o lo ocupe una empresa con una máquina, pero entonces yo ya estoy arriba, yo ya sé cómo arreglar la máquina, ¿me explico? Yo ya sé qué uso les podemos dar a las máquinas, para que entonces yo ya me vuelva alguien imprescindible en esa empresa y obviamente pues no pierda mi trabajo, pero es una herramienta nada más. Muchas gracias. Una última pregunta, si me lo permiten, casi para cerrar. Y lo relaciono justo con esto que decía Alfonso y esta complejidad que está resultando ahora en la incorporación de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial. Y lo relaciono a partir de algo que justo en el 2021 dijo Doug McMullen, que es el CEO de Walmart en Estados Unidos. Él decía que Estados Unidos está invirtiendo, Walmart en Estados Unidos, un promedio de $15,000 millones de publicidad al año. Yo le decía, es poco. Pero él responde, no es poco, es mucho. Si tomamos en cuenta que esa publicidad está dirigida a la gente que compraba en Walmart y por alguna razón
ya no compra. Es decir, volver a convocar a sus clientes. Y justamente a partir de una charla que tuve hace unos días con el maestro Diego, y que lo relaciono con todos estos cambios que se están generando en el contexto, es que me permití formular justamente esta pregunta. Estamos incorporando inteligencia artificial, la pandemia nos está generando conocimientos, pero ¿qué pasa con el trato humano? ¿Qué pasa con las ventas en el espacio? ¿Qué pasa con el post, con la postventa? ¿Qué pasa con los servicios? Y les pregunto, ¿podemos hablar hoy día de un concepto al que podríamos llamar, de un término al que podamos llamar antimercadotecnia? Y si sí es, ¿cómo podríamos definirlo en estas nuevas realidades y sobre todo lo que está ocurriendo? Walmart está desplazando ya al personal de caja, ya están los autoservicios. El mismo CEO pronosticaba entonces que hacia el 2030-2035 pudieran desaparecer las tiendas físicas para darle paso a las tiendas virtuales que tuvieron un boom extraordinario en el contexto de la pandemia. ¿Alguien quisiera comentar ese respecto? Maestra, por favor. Pues bueno, no tanto yo creo que con el término antimercadotecnia, no tan drástico, pero sí yo creo que de innovación, de reincorporación, de volver a formar ese término de mercadotecnia, del mercadólogo, de unas capacidades diferentes, conocimientos diferentes, lógicamente áreas de trabajo que requiere el medio diferentes, en las cuales tendrás que incorporarte y repensar el área a la que tú te pensabas dedicar, ¿no? Te voy a dar unos datos. Viendo algunos listados que se publicaron recientemente, pues bueno, dentro del área de la mercadotecnia digital, los mejores puestos pagados en México son para, por ejemplo, el puesto de desarrollador, desarrollador que tiene un sueldo más o menos de 320,000 pesos mensuales. Un especialista SEO, que es el que se encarga de hacer todas esas publicaciones o toda esa introducción de información en los buscadores para que tu empresa salga primero. Y entonces, bueno, ellos tienen un sueldo promedio de 140,000 pesos. Un especialista en redes sociales, un social media manager, experto en comercio electrónico, gerente de proyecto, analista de ventas, analista de mercado, analista comercial. Observa los puestos que hoy en día son los que tienen mayor auge. ¿Y cuál es el común denominador? El uso y las capacidades de las tecnologías. Te lo dejo ahí. Gracias. Maestro Daniel, por favor. Como mencionaba el maestro Marco Antonio Alcántara, ha habido grandes revoluciones. Estas revoluciones siempre han venido acompañadas de cambios tecnológicos, ¿no? O sea, cuando se hizo uso del fuego, cuando se descubrió el uso de la rueda. Y en la revolución industrial hubo un movimiento que se llamó el ludismo. Este movimiento era de inició en Inglaterra, como la revolución industrial, era de artesanos que buscaban eliminar a las máquinas, porque decían que las máquinas en ese tiempo iban a sustituir al hombre. Estamos hablando de finales de los 1800. Hay cambios. La revolución industrial. En el siglo XVIII. Gracias, profe. Hay cambios en la forma en la que se relacionan las personas. Eso distingue a las revoluciones. Cambios en la forma en la que se relacionan las personas y cambios en cómo se produce, en los modos de producción. Entonces, efectivamente, va a haber cambios en cómo se hacen las cosas. No implica forzosamente pues, que se va a acabar la humanidad o que va a haber una guerra contra las máquinas, etcétera, ¿no? Pero sí, no lo sé yo, de hecho no sé quién lo sepa, sí saber qué es prepararse para lo que vaya a venir. Fíjense que los grandes proyectos tecnológicos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos nos lleva unos 20 años. O sea, ellos ya saben, ahorita ya tienen androides que pueden ir a la guerra, pueden ir corriendo, pueden luchar. Les pongo un ejemplo, la web. La web se liberó comercialmente en 1989, pero en los años 60 ya tenían ellos su propio internet, en los años 60, con el proyecto ARPANET. Entonces hoy en día, no sé si ustedes sepan que renunció
el titular de la inteligencia artificial de Google, precisamente porque le dio miedo. O sea, ellos sí se alcanzan a apreciar qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, sí están preparados, sí, como dice su compañero Marco Antonio, sí están en estadísticas, porque bueno, ya la investigación de mercados ya la hacen directamente en Google, ¿no? Y además ya te arroja la media, ya te arroja valores estadísticos, y bueno, nosotros no sabemos ni usar esos valores, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí nos pueden superar. Gracias. Marco, por favor. Sí, en lo que respecta a la antimercadotecnia, pues la ha existido siempre, ¿no? De hecho, cuando se introdujo la mercadotecnia aquí en México, había algunas personas que atacaban, inclusive cuando íbamos a buscar trabajo en algunas empresas no nos consideraban no necesaria la mercadotecnia, por eso tenían su departamento de ventas, no le daban importancia a la mercadotecnia. Actualmente con la inteligencia artificial, una de los antimercadotecnia es el fake news, ¿no? Las noticias virales que hacemos. A mí me daba risa, se los pongo mucho de ejemplo a mis alumnos en noveno, que un niño publicó en su Facebook una noticia de, ¿cómo le llaman? El conejo loco, el conejo malo, donde tuvo como 1000 visualizaciones y en su proyecto de comunicación comercial tuvo 3, ¿no? O sea, para lo creativo de Spapayes son buenos, pero para lo creativo de trabajo les cuesta trabajo, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Entonces, las fake news son se podría considerar un antimercadotecnia. Muchísimas gracias. Maestro Diego, por favor. Fíjate que hablando del término, de hecho, compartíamos experiencias, ¿no? Con algunos colegas, con algunos amigos. Yo te puedo decir que no tiene que ver con un anti-marketing, ¿no? Porque el marketing es una filosofía y deriva de una planeación estratégica que debe permear a toda la empresa. Pero tenemos un conflicto. El conflicto es el área operativa. Hay un autor, Karl Albrecht, que habla del triángulo del servicio. Y en ese triángulo del servicio, él manifiesta que cada contacto que tiene un cliente con la empresa es un momento de verdad. Es decir, tienes dos posibilidades: o el cliente se queda o el cliente se va. Comparto dos experiencias rápidas en donde no es que exista anti-marketing, existe una mala ejecución de la estrategia en términos operativos. Históricamente yo he usado Samsung, es la marca de teléfono celular que regularmente utilizaba porque esta vez cambié. ¿Y por qué cambié? Porque llegué a renovar mi plan de telefonía celular y de entrada me dirijo justamente ahí al showroom en donde están los productos Samsung, esperando que la persona que está haciendo la demostración de los nuevos equipos me atienda. Le hago algunas preguntas y me dice: vaya, saque su boleto. Y yo: no quiero el boleto, ¿no? O sea, yo quiero que tú me digas, en función del equipo que yo tengo actualmente, qué opciones me das para renovar mi plan. Yo fui a buscar Samsung. Es que se va a tardar mucho, mejor si vaya por su boleto. No es que exista un anti-marketing. De hecho, el marketing funcionó porque yo llegué con la misma marca. Falló a nivel operativo. Falló la estructura administrativa. Alguien no está motivando bien a ese personal o alguien no lo seleccionó de forma adecuada. Y entonces eso provocó que yo estuviese ahí y llegó el cuate de Honor y me dice: yo sí le platico, véngase para acá, ¿no? Y llegó el de Oppo y me dice: yo también le platico, véngase para acá, mire, hasta que le doy un folletito y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver? El momento de verdad. No es que la otra empresa no haga marketing, es que la están ejecutando de forma equivocada, ¿no? En términos, si eso le podemos llamar anti-marketing, yo creo que sería nada más la última parte, ¿no? Un ejemplo más: viene la temporada primavera-verano y pues tenemos que renovar algunas cosas, ¿no? Por aquello del branding personal.
Me encuentro en Facebook, en el Marketplace, unos zapatos que me gustaron. Hago el contacto. Oye, ¿qué onda? ¿No? ¿Tienes de este color y de este número? Tiempo de respuesta 6 horas después. Se pierde la emoción. ¿Sale? Estuvo bien, la comunicación de nuevo fue adecuada, la presentación del producto es correcta, la estrategia llegó al target que debía llegar. No se cuidó el momento de verdad. Me respondieron como 6 horas después, establecimos una charla y dije, oye, sí, ¿tienes de este número? Ah, no, de ese número no tengo. Otra vez ya fallamos, ¿no? No es anti-marketing, el diseño del producto estaba bien, la estrategia estaba bien, no tienes el producto, pues no lo anuncies. Le dije, perfecto, me avisas cuando ya tengas el producto y entonces vemos. Me avisaron 8 días después, oiga, ya tenemos su producto. Genial, era miércoles. Digo, perfecto, ¿en dónde me puedes entregar? ¿En dónde vive? Nesa. Ah, a Nesa voy hasta el sábado. Oye, bueno, no hay problema, el sábado puede ser, ¿en qué horario? Nada más puedo en la mañana. Pero es que yo puedo en la tarde. Nunca más recibí una respuesta y abandonó el grupo de Marketplace. No compré los zapatos. ¿Por qué? ¿Por falta de mercadotecnia? No, por falta de tacto en un momento de verdad. Y podemos encontrar como ese ejemplo muchos otros, ¿no? A mí me da risa cuando encuentro las papelerías y de repente ponen un anuncio, se toman la molestia de poner un anuncio que dice, no hay copias, no pregunten. Porque alguien se tiene que tomar el tiempo para hacer un letrero para informar eso. Yo diría que muchas personas fueron a preguntar y en lugar de decir, ah, voy a sacar copias, prefirieron poner el anuncio de, aquí no hay. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues prácticamente estamos cerrando. Yo le voy a pedir a cada uno de mis compañeros un minuto para poder hacer una reflexión final, por favor. Bueno, yo creo que después de todo esto, ojalá te haya ayudado a tener una perspectiva más general del rumbo de la tendencia que va tu carrera, de cómo le fue, por qué en este momento se encuentra en este estado y por qué en este momento, a partir de hoy, ya sabrás lo que te viene para después y sabrás la gran responsabilidad y conciencia que tendrás que hacer respecto a tu propio conocimiento ahí para que tengas entonces, y bueno, y también de alguna manera buscar ya tu área de especialización en la mercadotecnia y capacitarte en esa área para poder tener un empleo mejor. Espero que esta charla te haya gustado, estuvimos para ti y pues muchas gracias. El dueño de Twitter presentó hace unos días a su novia creada por inteligencia artificial. Supongo que algunos la vieron. Una robot hecha con los criterios, con las variables, con las necesidades, con los gustos que este amigo desea. Perfecta, ¿verdad? Casi perfecta. Pero le faltaba una parte, la parte humana, la parte del error, la parte de los sentimientos, de las sensaciones, del enojo, de por qué tan tarde, de dónde andabas. Esa parte que nos hace seres humanos y que los seres humanos creamos la mercadotecnia, es la que le hace falta a esa novia casi perfecta de este amigo. Y él mismo lo comentaba, ¿no? Bueno, pues la fuimos creando en función de mis necesidades. Sin embargo, esa parte humana está fuera de esta robot. No dejen, chavos, no dejen que el que apliques este tipo de herramientas, el que uses estas herramientas, te vuelva un mercadólogo, yo le llamaría frío, que no conteste en un chat, que no responda con la calidad que nos caracteriza a los seres humanos, que no sonría. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a un chatbot y nos desespera, nos pone de malas? Porque no nos da la respuesta que nosotros esperamos y porque no sabemos que no hay nadie atrás de ello más que una máquina. Me parece que la mercadotecnia, como una herramienta social que resuelve necesidades de seres humanos y deseos, no debe de perder ese carácter de esta parte humana. No la pierdan, chavos. No se vuelvan ustedes también robots de la mercadotecnia, porque si no, entonces
Yo creo que la mercadotecnia, sin ser antimercadotecnia, pues va a perder mucho de su verdadero sentido. No lo pierdan, simplemente si van a utilizar, por ejemplo, una red social, pues por ejemplo, den los buenos días. No con un osito nada más, y buenos días, y ¿sabe qué? ¿No? Un meme ahí. Sino en una charla que puedan entablar con la persona que está del otro lado. El maestro Diego se quejaba, nos platicaba aquí de su mala experiencia al no ser atendido para comprar un par de zapatos. ¿Qué hubiera pasado si del otro lado hubiera estado una persona atenta, que le hubiera dicho buenas tardes, buenos días caballeros, sí, mire, no los tengo en este momento, pero déme oportunidad y a la brevedad yo me comunico con usted y se los tengo? ¿O no le sirven de otro modelo? Me hago entender que se vea esa parte humana. El señor le dijo, no, todo totalmente frío, no hay, aguántame hasta el sábado y después se desconectó, como una vil máquina. Me parece que ahí estamos perdiendo ese carácter de seres humanos y que me parece que la mercadotecnia lo debe de tener. Si no, entonces ahí sí no sé qué va a pasar con la mercadotecnia. Un placer haber estado con ustedes, chavos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más por ahí? Y con respecto a la pérdida de empleo, yo creo que lejos de que haga perder empleos, le da más valor a lo manual. Ustedes comparen el precio de un traje de línea, un traje que hacen las fábricas, y un traje cosido a mano, a la medida, ¿no? Y comparen el precio, comparen ya ahorita los acetatos, ¿no? Ustedes que escuchan música, ¿qué valor tienen los acetatos al valor que está en la música digital, un simple archivo? Lejos de eliminar, más bien va a permitir que se potencialicen las capacidades del ser humano. Y yo concluyo también con una lectura de verdad obligatoria, que es el libro de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Dices, vives en un mundo feliz porque tienes todo resuelto, todo, hasta no puedes ni enojarte. Hasta las personas están clasificadas, cada quien a lo que tiene que hacer, etc. Léanlo, no voy a hacer spoilers, pero es una lectura obligatoria, la de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Muchas gracias. Gracias, maestro. Por favor. No te preocupes, mejor ocúpate. La máquina todavía no nos va a alcanzar, la máquina tiene que ser nutrida. Siguen y seguirán existiendo empresas que necesitan de nuestra área médica, área industrial, área de consumo. Mejor preocúpate por descubrir esas nuevas técnicas de mercadotecnia que te hagan satisfacer esas necesidades, esa parte humana que comentan los compañeros. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que todos somos Comer, todos somos UTN. Gracias. Por favor, maestro. Muy bien, pues qué rica charla, ¿no? Conocer estas visiones es bastante interesante. Para cerrar, yo les diría que detecto algunos retos, ¿no? Algunos retos que tendrán que asumir ustedes, obviamente, porque habemos personas que ya estamos en el campo laboral, tenemos un poco más de experiencia, hemos vivido más. A los de mi edad nos ha tocado toda la transición tecnológica. No nos vienen a platicar de la historia de las computadoras, de la música en cinta o la música digital. No nos vienen a platicar de cómo era el chismógrafo y ahora cómo es el Facebook. Lo vivimos, somos parte de esa transición. Pero yo les recomendaría algunas cosas de manera puntual, hablando en términos de marketing. Número 1, tenemos la obligación de profesionalizar los negocios. Las estadísticas de este país nos dicen que nuestro nivel educativo, en términos de habitantes, estamos por ahí como en el primer semestre de prepa. La prepa, trunca. Y en el caso de los empresarios, pues es muy similar, porque es la realidad del país. Estamos hablando de que un dueño, un directivo de micros y pequeñas empresas, también probablemente su preparación llegue hasta la preparatoria. ¿Qué limitantes tenemos con eso? Yo me encuentro con la situación que me dicen, es que lo que te enseñan en la escuela con lo que tenemos en el ámbito real
es totalmente diferente. Sí, ¿por qué? Porque algunas veces el empresario no tiene la visión y no conoce esas herramientas que tú sí tienes. Entonces deberás de tener esa habilidad y esa visión para proyectar un segundo punto que es importante, un concepto, una idea de negocio que sea orientada hacia la satisfacción de necesidades y deseos, pero con visión tecnológica. Esta revolución ya nadie la para. La tecnología, así como es parte de nuestra vida cotidiana, va a ser parte fundamental de los negocios. Y ahí hablamos de lo que les decía hace rato, la transformación digital. La transformación digital en relación a la infraestructura de la empresa, en relación a cuestiones de conectividad, en relación a cuestiones de seguridad de datos, en cuestión de el almacenamiento de la información. Si no tenemos esa información no podemos tomar decisiones. Pero ¿quién va a diseñar los instrumentos? ¿Quién va a plantear la necesidad de los sistemas de información? Seguramente un mercadólogo, un administrador, y quienes tendrán que ejecutarlo será obviamente algún informático o alguien del área de telecomunicaciones. Se pretende llegar a la automatización. También es algo inevitable. Estaban las notas diciendo que viene Tesla y se echaron fanfarrias, cohetes y demás. El 90% de las operaciones o actividades de trabajo de Tesla va a ser hecho por máquinas. Solo el 10% tendrá que ver con capital humano. Entonces, por ahí también tiene que ver justo con esta parte de la especialización. Entonces, nuestro modelo de negocios ahora, además de esta idea que esté fundamentada en la tecnología, deberá incorporar un área más. Se hablaba del modelo de negocio en términos administrativos, términos comerciales, cuestiones técnicas o de producción y cuestiones financieras. Agreguen y no olviden la parte tecnológica. Ya mencionaban los sistemas ERP, el diseño de los KPIs, las métricas, porque ahora la administración y la medición de resultados tendrá que hacerse prácticamente en tiempo real. Quien reaccione más rápido será más competitivo. Y estas tecnologías de las que ya se hablaba desde hace más de un lustro, como cuestiones de la omnicanalidad con la comunicación, el Big Data Marketing, el blockchain, la inteligencia artificial y hoy día algo que se conoce como el procesamiento del lenguaje natural. Uno de los grandes éxitos del ChatGPT es que ya no tiene que ser una consulta técnica, ni tampoco tiene que ser una consulta en otro idioma. Es con tu lenguaje natural y en el idioma que tienes desde que estás pequeño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Dolores, maestro Diego, maestro Marco, Alfonso, Daniel. Un fuerte aplauso para ellos. Qué satisfactorio es poder estar aquí con ustedes, porque además esto ha generado aprendizaje que al final del día lo más importante es para ustedes, porque a ustedes les tocará ya en breve involucrarlo en su vida profesional. Y sobre todo recupero lo que decía el maestro Alfonso, sí es interés de la universidad generar profesionistas, evidentemente, pero no pueden serlo si no tienen un matiz humano, que esa es la parte sustantiva, y es lo que la pandemia en todo caso nos tendría que haber dejado como lección, humanizarnos cada vez más, que al final nuestro negocio lo entendemos como un servicio orientado a la gente, a la persona que respira, que sufre, etc. Le voy a pedir al maestro Armando Lule nos acompañe, al maestro Carrillo, a la maestra Connie, al maestro Waldo, por favor, que nos acompañen. Tenemos unos reconocimientos, nada más que tenemos un detalle técnico. Un fuerte aplauso, por favor, para los profesores. Siempre hay gente viendo. Les agradezco. Tengo aquí unos reconocimientos. Tenemos un problema técnico aquí. Nos faltó la firma del rector. En estos momentos pues está en una reunión en Toluca. Entonces vamos a cortar esto, por favor, Leo. Y otra vez, a nombre de la división, los celebramos, los festejamos, les reconocemos el día que les corresponde, les reconocemos a la división su trabajo y evidentemente les reconocemos
a todos y cada uno de los profesores que todos los días suman su esfuerzo. Por favor, Leo, si puedes poner la canción, por favor, y a todos por este día, agradecerles, aplaudirles, reconocerles por un día particularmente importante. Entonces, por favor, Leo. No, a otro Leo, muchas gracias. Para todos y para todas, mercadólogos, mercadoras, presentes, futuros, muchas felicidades por este día. Vamos a esperar un segundo nada más que me indique Leo, y posteriormente quiero agradecerle al señor director, porque también pues nos convida un momento ahorita en el vestíbulo de rectoría, nos convida un agasajo justo para celebrar este día del mercadólogo. Por favor, Leo. Bueno, no se deja. Andaban por ahí algunos maestros. Maestra Connie, por favor. Un aplauso para todos ustedes por este día del mercadólogo que estamos haciendo muchos mercadólogos. Maestra Gaby, maestra Connie, hola Diego Connie. Maestro Beto, José Alberto, hola Luis. Felicidades, mercadólogo. Muchas felicidades, un fuerte aplauso para todas.